Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y que lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: lejos de ti tal cosa, Señor, esto no puede pasarte. Jesús se volvió a Pedro y le dijo: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio más que conocido es este momento. Estamos en el apogeo del evangelio, donde todo va bien, donde se están haciendo grandes milagros, donde las multitudes acuden a Jesús. Ya vendrán los momentos de bajada, pero ahora estamos en los momentos importantes y Jesús quiere enseñar bien a los discípulos, a los apóstoles. Y les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que es Jesús? Y contestan, unos que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Si hiciésemos la misma pregunta hoy a la gente, pues saldría de todo. Dirían algunos: ese no existió jamás, lo ha inventado la Iglesia, no es un personaje histórico. Otros dirían: era un extraterrestre que vino a la Tierra. Otros dirían: no, era un buen hombre y que lo mataron por ser buen hombre. Cada uno diría cosas, como aquí Jeremías o otros de los profetas o Juan Bautista. Y llega Pedro, le pregunta a Pedro, como diciendo a cada uno de nosotros: bueno, ¿y quién es Jesús? Porque es muy importante saber quién es, porque de saber quién es cambia la vida o no. Si Jesús es un personaje importante, pero ya está, un gran maestro, un gran rabino, un gran profeta, pero ya está. Bueno, lo que diga tiene importancia hasta cierto punto, pero hay tantos que han sido grandes rabinos, que han sido profetas. ¿Qué nos importa? Pero si es algo más, entonces lo hemos de... Y Jesús pregunta a los apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro, en nombre de los apóstoles: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Nosotros lo diríamos con otra formulación después de tantos siglos: tú eres Dios hecho hombre. Por eso eres el Mesías, el consagrado de Dios, el Hijo de Dios. Pero en el fondo es lo mismo, no hay problema. Claro, si resulta que Dios viene a nosotros y Él nos da su palabra, aquí viene la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. ¿Qué son las religiones y cuál es la fe cristiana? Las religiones son la búsqueda del hombre sobre la verdad para llegar a Dios. ¿Qué es el cristianismo?
Dios que ha bajado a buscar al hombre. Ahí hay una total diferencia. No es el hombre que busca a Dios, es Dios que busca al hombre. Ahí está Cristo. Dios que se ha hecho hombre para buscar a la humanidad y para que nosotros podamos llegar a Él y llegar a la vida eterna. Y si es Dios el que viene, es Dios que nos da Él mismo con su palabra, nos muestra la voluntad del Padre, la voluntad de Dios Padre. Y por eso la palabra de Cristo es palabra de Dios y por eso es normativa para cada uno de nosotros. Y por eso cuando responde así Pedro, le dice Jesús: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces hace esta especie de promesa, profecía, delegación, decid como queráis. Ahora te digo, tú eres Pedro. Tú eres Pedro, que quiere decir roca. Tú eres la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, el poder del infierno no la derrotaré. Te daré las llaves del reino de los cielos. De ahí que Pedro venga definido por ese símbolo de las llaves. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Bueno, y aquí viene el problema. Muchos protestantes y otro tipo de gente, no todos los protestantes lo ven así, pero muchos sí, leen esto y dicen, bueno, sí, de acuerdo, esto se lo dice a Pedro, pero dice que le dará las llaves, pero nunca se las dio, porque Pedro nunca se dice que tuviese estas llaves, ni dice en qué momento se las dio. Y dice, pues es que no os enteráis de nada, ya lo creo que se las da y de una forma especialísima. Después de la resurrección, en aquella aparición especial, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Él es el pastor, 3 veces seguidas se lo dice. El pastor universal de la iglesia. Él es el pastor, lo que quiere decir que es el que tiene las llaves del redil de las ovejas. El redil es el reino de los cielos, donde nos puede llevar el que puede atar y desatar aquí en la tierra. Pero atar y desatar, en sentido original, no se refiere a, como algunos después piensan, a poder modificar las doctrinas como quieran, no. Atar y desatar se refiere al perdón de los pecados. Atar y desatar. El atar es el no perdonarte los pecados, porque no estás arrepentido y no se te puede perdonar. Y el desatar es el perdón real de los pecados. De acuerdo que el que perdona es Cristo, pero con un mediador. Y de una forma especial es toda la iglesia mediadora de Cristo, pero especialísimamente Pedro y la figura del sucesor de Pedro, que es el Papa. Pero eso quiere decir que Pedro pase a ser perfecto, ni mucho menos. Y enseguida se ve, apenas dicho esto, Jesús empieza como una especie de segunda parte del Evangelio. Empieza a hablar de su muerte, de que él ha de ir a Jerusalén, que allí le rechazarán, le juzgarán, le condenarán, le matarán. Y todo eso dentro de la voluntad de Dios para la salvación del hombre. Y los apóstoles, que allí no han entendido todavía muchas cosas, que piensan todavía en un reino terrenal, donde ellos serán ministros, donde al estilo de David el Mesías pasará a ser el rey de Israel, pues Pedro dice, eso no puede ser, no puedes ir de derrotista, Jesús, eso no te puede pasar a ti. Lejos de mí, Satanás. Le llama Satanás a Pedro. Piensas como los hombres, no como Dios. Y Jesús está hablando como Dios, está mostrando la voluntad de Dios para la salvación de los hombres. Es verdad que Pedro después entenderá todas estas cosas, pero necesitará pasar por toda una purificación, sus negaciones, y después otra purificación que es
el reconocer el amor inmenso y el perdón de Dios en Cristo. Recibirá el Espíritu Santo y pasará a ser, sí, la cabeza visible de la Iglesia, lo cual no quiere decir que sea perfecto, ni mucho menos. Veremos en el Nuevo Testamento esos grandes problemas con Pablo, esas simulaciones que hará Pedro, que están mal. Incluso los santos a veces pecan y se equivocan. El problema es que la gran cosa de los santos es que reconocen el pecado, después se arrepienten y quieren vivir según la voluntad de Cristo. A eso estamos llamados todos nosotros, a ser santos en la voluntad de